Buenos días. Vamos a ver algunas de las características del cine posmoderno, que sería aquel movimiento que va a surgir principalmente a partir de la década de los ochentas y que va a estar haciendo una mezcla de diferentes géneros y también va a remarcar el estilo de los directores, principalmente a través de la subjetividad de estos directores que van a surgir en la década de los ochentas, renovando temas, renovando la estética y también proponiendo diferentes temáticas. El cine posmoderno sería principalmente muy amplio. Se caracterizaría por ser un movimiento artístico, un movimiento cultural y también va a surgir a partir de la filosofía durante el siglo XX. El cine posmoderno va a corresponder a la época actual y está basado en el eclecticismo y la mezcla de características de diferentes estilos ya creados. Entonces va a ser una mezcla principalmente de los estilos clásicos con los estilos modernos. Puede ser que en algunas ocasiones se acerque más al clasicismo, pero también poniendo elementos modernos, o puede ser que también maneje elementos modernos y que en algunos otros aspectos los mezcle o los combine con lo que sería el cine clásico. El primero que va a proponer esta categoría de la posmodernidad va a ser Jean Pierre Lothar, que en su libro El posmodernismo nos va a dar algunas características de este movimiento, como sería que se van a acabar los grandes relatos, va a haber un descreimiento principalmente en la religión, un descreimiento en el progreso y también en el caso de la ciencia. También va a surgir un movimiento que va a ir más hacia el lado de la estética y en el caso del cine esto sería bastante marcado. Otro autor francés que también va a tratar el tema de la posmodernidad va a ser Jean Baudrillard, que nos va a hablar de que estamos en un mundo en donde se va a mezclar la espectacularidad y se va a mezclar cosas reales con cosas que no son verdaderas. Entonces vamos a dudar de esto de qué es la verdad, de esto que sería, de qué es la realidad. El modernismo, como decíamos hace ratito, sería principalmente un desencanto por las ideas modernistas, por las ideas de las vanguardias. Por ello también va a estar en contra de la razón, principalmente de las ideas del progreso y también de las ideas que tiene el positivismo acerca de la ciencia, acerca de un avance en el caso de la economía, en el caso de lo social y en el caso de la política. La posmodernidad va a hablar más desde el punto de vista de la subjetividad, desde el punto de vista de la persona y desde el punto de vista que nosotros ocupamos dentro del mundo. Entonces va a romper con esa idea de una razón absoluta y de una razón absoluta. Va a haber varios directores de esta década de los ochentas que van a trabajar sus películas desde un punto de vista más subjetivo, desde un punto de vista más personal. Y dos casos muy destacados de la década de los ochentas sería el caso de David Lynch con sus películas de Twin Peaks, con sus películas de Terciopelo Azul, y con las películas que va a ir mostrando esta subjetividad que va a mezclar elementos de la fantasía, va a mezclar elementos que tienen que ver con la ciencia ficción. Y otro director muy destacado sería el caso de Pedro Almodóvar, que nos va a hablar de un cine más abierto, de un cine que tiene que ver con la diversidad, principalmente con la diversidad de las mujeres, con la diversidad de lo LGTB y también con una diversidad que está surgiendo a partir del movimiento de la movida, del movimiento de los jóvenes y de un cambio político y de un cambio cultural que se va a dar a finales de los 70 y que va a dar principalmente en la década de los 80. Entonces Almodóvar va a combinar diferentes géneros y va a presentar personajes completamente diferentes a los que se presentaban en este cine clásico y en este cine moderno. Ya a algunos cineastas que habían trabajado
En esta tendencia, en este estilo, serían algunos directores ingleses y algunos directores norteamericanos a finales de la década de los 70 y habían tratado principalmente temas que tienen que ver con la violencia, temas que tienen que ver con el cine dentro del cine y también temas que tienen que ver con la seducción. A esta época se le va a denominar principalmente por el descreimiento de la política, por el descreimiento de la religión, por descreer también de la parte de la economía. Algunas de esas características va a ser el pastiche, va a ser la mezcla de géneros, va a ser la ironía y también va a ser las relaciones intertextuales que vamos a encontrar de una película a otras películas o de una película con otras relaciones como con el arte, con la literatura, con la música, con el teatro, con la pintura y con los medios de comunicación en general. Eh, Uno de los directores más importantes decíamos que era David Lynch con esta película de Blue Velvet que ya estaría combinando y estaría renovando completamente lo que tiene que ver con el género de gángster, con el género de policías, y va a meter elementos de locura, elementos de personajes muy extraños y también elementos que tienen que ver con la fantasía. Esta película va a ser completamente una revolución en cuanto a la manera de contar, va a tener un final completamente abierto y esos personajes que tienen que ver con lo fantástico, que tienen que ver con una nueva presentación de que ya no va a ser personajes realistas, sino van a ser personajes que tienen algunos aspectos simbólicos, algunos aspectos metafóricos. Aquí también estamos viendo uno de estos trabajos de David Lynch que se llama Rabbit y que estaría representando a personajes como conejos, como animales. Entonces David Lynch va a manejar esta estética completamente elaborada, esta mezcla de géneros y esta ironía y relaciones intertextuales dentro de sus diferentes películas. También el posmodernismo va a hacer uso de la ciencia ficción, que va a ser uno de los principales vínculos para tratar nuevas temáticas. Y un ejemplo de esto sería la película de Blade Runner del año de 1982, en donde se estarían mezclando elementos de ciencia ficción, elementos de los detectives y esta gran diversidad y cultural que va a aparecer en la película, donde aparece una ciudad completamente futurista y donde vemos personajes de todas las razas y de todas las diferentes culturas, ¿no? Entonces podemos ver personajes chinos, personajes mexicanos, personajes de origen africano y personajes de diferentes partes del mundo. Otra característica de la posmodernidad va a ser que va a manejar cierto sentido del humor y principalmente un tratamiento estilístico muy importante dentro de la parte visual, de la parte de la banda sonora y también dentro de la parte de la imagen. Aquí tenemos un fotograma de la secuencia de Blade Runner que nos muestra este mundo futurista, pero enfatizando principalmente la parte de la imagen, la parte de la composición y la parte de la iluminación. También en esta película habría determinadas metáforas, determinados símbolos que van a ir apareciendo a lo largo de la película. Y uno de estos símbolos muy importantes serían los androides que se llegan casi a humanizar y se llegan a parecer tanto a los humanos que casi desaparece esta diferencia entre estos, estos humanos que son máquinas y los propios humanos, porque muchas veces estos robots, estos androides van a tener más humanidad que los propios sujetos humanos. Podemos hablar de algunos elementos importantes que se van a dar durante la década de los 60 y en esos elementos que se van a dar, algunos directores que ya estarían tratando de ver una nueva postura acerca del cine, que ya no fuera tan realista y que tuviera nuevas propuestas en la parte temática, principalmente sería el caso de Woody Allen, que empieza trabajando películas de comedia y que después va a entrar en este mundo del cine dentro del cine, en donde se confunde este mundo de la realidad y este mundo de la ficción que aparece dentro de la pantalla.
Tal sería el caso de la película de La Rosa Púrpura del Cairo, en donde un personaje, una señora, se mete dentro de la pantalla y empieza a vivir todo lo que ocurre en una película, en ese mundo de ficción, y ese mundo de ficción como que a veces sería más verdadero que el mundo real que nosotros estamos viviendo. Entonces, uno de los principales géneros que quiere trabajar el cine posmodernista sería el cine dentro del cine. Otro caso también muy destacado sería el caso de la película de Bertolucci, El último tango en París, que se va dando la relación entre una pareja, pero al mismo tiempo también vemos que se está filmando una película. Aquí también aparecería ese caso del cine dentro del cine. Este sería un fotograma de La Rosa Púrpura del Cairo, de que esta mujer que se mete dentro de la pantalla sueña completamente con este héroe, sueña completamente con este galán, y cuando lo conoce, pues se va a dar cuenta que es bien diferente a las personas del mundo real, y que ese mundo de la que se vive dentro de la pantalla, pues muchas veces no es tan interesante como cuando nosotros vemos una película o cuando nosotros estamos viendo una ficción. Aquí estaríamos hablando de ese metarrelato que ya nos habla de dos niveles de la realidad, el nivel de la realidad y el nivel que tiene que ver con la ficción. También aparecerían bastantes citas intertextuales a películas, a la literatura, a la música, a otros directores. Tal sería el caso de la película de Halloween, que haría referencia a otras películas de terror, o el caso de Blade Runner, que haría referencia a otras películas de ciencia ficción. Entonces, estas películas, las de Woody Allen, o esta película de Ridley Scott de Blade Runner, o las películas de Almodóvar, o las películas de David Lynch, están creando un nuevo estilo. Este nuevo estilo estaría muy enfocado principalmente en la forma fílmica, en la imagen, en el sonido y en cómo se están contando estos nuevos relatos. Aquí tenemos también la película de Halloween, que también manejaría ciertos elementos de ironía, ciertos elementos de parodia y ciertos elementos intertextuales a otras películas del cine de terror. También se confundirían estos elementos que muchas veces va a presentar una película como si fuera de un caso real, cuando solamente se está haciendo un género que sería de que se dice que es un caso real, pero en realidad se está contando una película que es completamente ficcional. Aquí tenemos dos casos, uno que sería el caso de Actividad Paranormal, que supuestamente está una cámara grabando y capta elementos sobrenaturales, o el caso de La Bruja de Blair, que fue una película completamente independiente y que va a ganar mucho dinero, pero se presenta en los propios títulos como si fuera una película real, cuando solamente sería una película que está reconstruyendo, que está haciendo una ficción. Otra película también muy importante dentro del estilo posmoderno sería El Origen, que también nos estaría hablando de diferentes planos que tienen que ver con la realidad. Así como en la película de Matrix, que también existen diferentes mundos, diferentes universos, que nos estaría hablando de diferentes niveles de la propia realidad. Los que van a empezar a definir al cine postmoderno principalmente sería Norton Fry y Lothar, que van a dar algunas referencias que tienen que ver con el caso del cine. Y algunos de estos casos que tienen que ver con el cine sería una nueva manera de ver a los personajes y lo más importante, una nueva lógica de cómo se van a contar estos relatos. También va a haber grandes cambios en cuanto a la estructura del tiempo y en cuanto a los espacios narrativos. Algunos autores que ya habían trabajado estos diferentes niveles de realidad, principalmente esta distinción que existe entre la película y la realidad, sería Godard, que siempre está cuestionando al espectador de que qué tanto estamos viendo una película y qué tanto es el mundo real, o qué tanto sería la película una construcción de un mundo diferente que sería diferente de esta realidad que nosotros vivimos en el mundo cotidiano. Las películas del cine moderno, también algunas de ellas estarían cuestionando
el hecho fílmico y mostrarían a sujetos narradores, mostrarían cómo es el cine dentro del cine, o tratarían de romper con esta cuarta pared, alertando siempre al espectador de que estamos dentro de una película. Entonces, una de las técnicas para ver que estamos dentro de una película sería hablarle directamente a la cámara al espectador o que se vea cómo está siendo filmada esta película. Esto ocurre, por ejemplo, en una película de Federico Fellini, en donde toda la película ocurre en un barco y al final la cámara se va abriendo y descubrimos que estamos en un estudio, que no es el mundo real, sino que solamente es un estudio de Cinecittà y que todo lo que estamos viendo pues no era real, sino era completamente una ficción, una película completamente construida y que no tenía nada que ver con la realidad. Algunas características del cine postmoderno va a ser que ya no va a tener esta estructura clásica de un principio, un desarrollo y un final, sino que muchas veces va a estar mezclado con muchos flashbacks. Esto ocurre, por ejemplo, en El Padrino, en la parte 2, en donde se van a ver diferentes tiempos que vamos del pasado al futuro, o la película de Pulp Fiction, en donde se van a invertir la relación causa-efecto, o la película también de Memento, que es un personaje que sufre amnesia y que tiene que ir reconstruyendo quién es él y qué le ha sucedido. También otra película que estaría jugando con el tiempo sería la película de John F. K. o la película de American Beauty. Otras películas sería el caso de El Cubo y también otra característica importante sería la mezcla de géneros. En estas películas del cine postmoderno muchas veces el final se va a dejar abierto, se va a dejar a la propia interpretación del espectador. No sería tan riguroso como en el caso del cine clásico que siempre va a cerrar con este relato, o también en el caso del cine moderno que tendría un final abierto. En el caso de las películas postmodernas, a veces puede tener un final cerrado o a veces pueden tener dos finales diferentes, que nos estaría hablando de dos posibilidades de cómo terminar la historia, o también muchas veces podría tener este final abierto característico del cine moderno. Aquí tendríamos esta película de El Padrino, que ya estaría jugando no con esta linealidad del relato clásico, sino estaría jugando con diferentes posibilidades de lo que ha ocurrido en el pasado. También pensemos que esta sería como parte de una trilogía en donde vamos a ir viendo el universo de el abuelo, el hijo y el nieto del mundo de los gángsters. También la película de Memento, en donde se tienen que ir reconstruyendo los diferentes momentos del personaje que no tiene memoria y que para irlo recordando va tomando fotografías, va tomando apuntes para ir reconstruyendo este pasado que él mismo no puede recordar. Otras características del cine postmoderno sería que nos va a reflejar la artificialidad del cine. Vamos a ver que estamos dentro de una película. Tal sería el caso de la película musical de Chicago, que siempre tenemos esta impresión de que no estamos en un mundo real, sino estamos en un escenario, estamos participando en una película, estamos participando de una obra musical. O en el caso de la Rosa Púrpura del Cairo, que nos hablaría de estos dos universos, el universo de cuando uno es espectador y el universo de lo que ocurre dentro de la pantalla. También se va a romper con ciertos convencionalismos, con ciertas tradiciones culturales y van a aparecer elementos de otros filmes, de otras películas, como ciertas relaciones intertextuales, como sería el caso de Cher. También van a aparecer elementos intertextuales referentes a obras anteriores, como la película de Almodóvar, que sería la película de Los Abrazos Rotos. Aquí tenemos la película de Chicago, que nos habla de diferentes espacios, nos habla de diferentes tiempos, pero siempre estamos conscientes de esta artificialidad del cine, de esta artificialidad del cine musical y jamás llegamos a creer en que estamos en un mundo real, sino siempre estamos siendo conscientes de que estamos dentro de una ficción, dentro de un mundo que está siendo completamente construido.
Otras características del cine postmoderno sería que va a desmitificar a los héroes. Si no los desmitifica, al menos los va a hacer más humanos, como en el caso de Darkin, o también nos puede dar algunas visiones más nostálgicas del pasado. También el cine postmoderno va a jugar con montajes más rápidos, con un montaje más agresivo, con un montaje más barroco, como sería el caso de Slumdog Millionaire, que sería una película que se va a ganar el Oscar, en donde en esta película de que se gana quisiera ser millonario, no me acuerdo cómo se llama exactamente en español, tiene que, para contestar las preguntas, tiene que relacionarlas con su propia experiencia de vida. O también van a existir diferentes niveles de realidad, como sería el caso de El Origen. Aquí se va a jugar con diferentes fronteras entre la realidad y la ficción. Una película que te pertenece a este género, que pertenece a este estilo, sería la película de Abre los ojos, que también está jugando con estas fronteras y con estos límites entre la ficción y la realidad. O también otra película también musical sería la de Moulin Rouge, que también está jugando con estos diferentes niveles de la ficción. El cine postmoderno sería un cine que va mucho hacia la parte estética, principalmente hacia la parte del color, hacia la parte de los efectos, hacia la parte de un montaje más rápido, como sería el caso de la película del viaje de Chihiro. Aquí tenemos la película de Moulin Rouge, que es desde el inicio de la película, empieza desde el cielo y una cámara va volando por el cielo hasta entrar a una ventana y descubrir a los personajes que están dentro de una habitación. El propio movimiento de empezar desde el cielo y cruzar toda una ciudad para entrar a una habitación, para entrar al cuarto de estos personajes, ya nos está hablando de diferentes niveles de la realidad y cómo nosotros nos vamos a percatar de que estamos en un mundo construido, en un mundo completamente ficcional. También otro ejemplo podría ser la película de El planeta de los simios de Tim Burton. En esta película también le interesa mucho la parte de la imagen, la parte de la estética y esta reflexión de que pueden existir diferentes mundos. El mundo, el mundo del pasado, que muchas veces se consideraba el mundo de los simios, pero que tiene que ver también con cómo los humanos destruyen el mundo y se crea este universo en donde las mascotas, en donde los simios van a dirigir completamente al mundo. Otras características del cine postmoderno es el cine sobre el propio cine. Este sería el caso de la película de Martin Scorsese de El Aviador. También va a haber un desencanto en la manera en tratar las historias, como podría ser el caso de Broken Mountain. Aquí vemos que aparecen diferentes personajes que antes eran poco tratados por el caso del cine, como serían los personajes gays o los personajes LGTBs. También va a existir un recurso muy importante en el cine postmoderno, que sería una estética, que sería la estética del pastiche. Esta estética del pastiche sería retomar de otras películas, retomar de los cuadros, retomar de la música y combinarlos para producir un nuevo efecto. En el caso hay varias películas que nos estarían mezclando ciertos personajes que serían una mezcla de personajes de los indios americanos, este, principalmente. También va a haber un exceso de violencia, va a haber más sexo explícito, un lenguaje muchísimo más rápido, se van a pronunciar vocabularios más groseros, también nos va a hablar de esos tabúes que de repente estaban ocultos, se va a dar el tema de las drogas y va a haber situaciones humanas más extremas como en el caso de Traspoiti. Y otra característica sería la parodia. Entonces, todas estas películas de parodia del cine cómico norteamericano, como Austin Powers, como Donde está el piloto, que nos hablan de referencias a películas anteriores y que nos hacen una burla, que nos hacen una ironía de estos personajes.
Aquí no solamente esta se va a dar en el caso del cine, sino también se va a dar en el caso de la televisión, como ejemplo en los casos de los Simpson, que nos hablan de diferentes músicos, de diferentes personajes de la política, de otras series, o que nos hablan de diferentes películas y las van a parodiar o van a obtener ciertos elementos de ironía. Entonces, estos dos elementos, la ironía, la parodia, la intertextualidad, van a ser muy importantes dentro del cine posmoderno. Aquí tenemos el fotograma de Broken Mountain, que nos estaría hablando de estos personajes más complejos, de estos personajes que a lo largo de su vida quieren mantener una relación, pero las propias condiciones sociales, las propias condiciones históricas van a ser muy difícil que mantengan y que continúen con esta relación. Otra característica del cine posmoderno va a ser hacer diferentes remakes, hacer diferentes secuencias, hacer secuelas, hacer una continuación de sagas, de personajes, de temas, como sería la mezcla de Alien contra Depredador, o también se van a tomar algunos temas, algunos personajes provenientes de los cómics, como sería el caso de Camino a la Perdición, Los Ángeles de Charlie, o también de los propios videojuegos, como sería el caso de Resident Evil. También algo bien importante que va a existir dentro de la estética posmoderna es que esta moral absoluta, esta moral que se quería muchas veces imponer como total, como lo global, que estaría principalmente ligada con esta moral occidental, que estaría ligada con esta moral blanca, de clase media, con esta moral heterosexual, muchas veces se va a relativizar y se van a tratar de ver otro tipo de personajes, se van a tratar de ver que muchas veces estos personajes desde otro punto de vista. Tal sería el caso de El silencio de los inocentes, que en España se llamó El silencio de los corderos. También, aparte de esta relativización moral, en donde muchas veces ya no hay estos puntos tan dicotómicos entre lo que es bueno y lo que es malo, sino ya se trataría de ver todas las diferentes escalas de grises que existirían entre el punto de vista de lo negro y el punto de vista de lo malo. También algunos directores van a tratar un distanciamiento moral en donde el director ya no va a juzgar tan severamente las acciones de los diferentes personajes. En las películas del cine clásico, siempre el gángster, siempre el delincuente, siempre la prostituta, siempre el que robaba, siempre el que decía mentiras, recibió un castigo. En estas nuevas películas, muchas veces, aunque se violen determinadas leyes morales, sociales, culturales o religiosas, no se va a recibir ese castigo. Esto ocurre en una película de Woody Allen, en donde hay un hombre que asesina y jamás es atrapado por la policía y sigue viviendo su vida normalmente. Otra película que también va a tener un distanciamiento moral sería la película de Ágora. En esta película de El silencio de los inocentes o El silencio de los corderos, nos estaría hablando de esta violencia que va a ser más patente en la década de los 80, en la década de los 90 y muchas veces se va a ver la violencia desde un punto de vista más estético y también no solamente desde los buenos y los malos, sino también esta escala de grises y porque algunos personajes se llegan a convertir en villanos o llegan a cometer determinado tipo de delitos, ¿no? Y no solamente esto ocurriría en el caso del cine, sino también ocurriría en el caso de determinadas series de televisión, en donde van a tratar estos temas de los delincuentes, pero ya no con este punto de vista tan moralista, sino tratando de ver y tratando de entender por qué llegaron a cometer estos delitos. Entonces el posmodernismo ya no creería en los grandes relatos como la ciencia, como la historia, como la religión o como las políticas. Tampoco va a creer en realidades absolutas como sería Dios, la patria, la razón, el positivismo que había en épocas anteriores, sino que ahora se van a hablar de estos pequeños relatos. Se va a ir más hacia la parte de la vida cotidiana, se va a ir más hacia la parte de las
pequeñas cosas. Entonces vamos a ver algo muy importante, que este mundo global se va a convertir en una gran multiculturalidad, cultural, de diversidad sexual, de diversidad ecológica, de diversidad animal, de diversidad religiosa. Entonces podemos ver diferentes multiculturalidades, como sería en la película de Iñárritu, de Babel. Podríamos ver a todo lo que tiene que ver con la diversidad sexual en una película que se llama In Out, o que se llama, creo que en español se llamaba Es o No Es. O también podemos ver los diferentes tipos de familia, como en una película china que sería El banquete de bodas, donde se empieza a hablar de personajes gays o que tienen que ver con la ecología, como sería el caso de Avatar, en donde aparecen personajes completamente extraños que nos habla de esta multiculturalidad y que salen personajes que son de otros mundos, que son de otros universos, pero que tienen cierta similitud con los indios norteamericanos o que tienen cierta similitud con otras culturas de el mundo, que sería el caso de la película de Avatar, que nos habla de esta multiculturalidad en el universo, pero también nos estaría hablando de esta multiculturalidad que también existe en el caso del mundo, en el caso de la Tierra. Vamos a pasar a ver algunas de las películas más importantes de la posmodernidad. Entonces, alguna de estas sería la de Fiction, de Quentin Tarantino, la de Moulin Rouge, de Baz Luhrmann, o La Naranja Mecánica, de Stanley Kubrick, de 1972. En España tenemos el caso de Pedro Almodóvar, con sus películas de Kika, Tacones Lejanos, todo acerca de mi madre. Tarantino va a ser uno de los que van a estar mezclando géneros, que van a estar mezclando diferentes situaciones intertextuales, y todas sus películas nos estarían hablando de referencias al cómic, de referencias a otros thrillers, de referencia al mundo de los policías, de referencias al mundo de la música, al mundo del el baile o hasta las propias culturas japonesas. Y está jugando también mucho con el caso de los cambios de tiempo y el caso de referencias intertextuales, como en sus películas Reservoir 2, la de Paul Fiction, la de Jackie Brown o la película de Kill Bill. Entonces, uno de los cineastas más representativos de este movimiento de la posmodernidad sería Quentin Tarantino. También Almodóvar con la película de La piel que habito, en donde también veríamos esto que mencionábamos hace ratito de la relatividad moral, ¿no? ¿Qué tanto se puede cambiar el cuerpo? ¿Qué tanto se puede cambiar la mentalidad de una persona? ¿Qué tanto estaríamos en este límite entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo prohibido y no lo prohibido? ¿O qué tanto estaríamos hablando de estas nuevas diversidades sexuales? En esta película de La piel que habito, aquí tenemos un fotograma donde tenemos al personaje de la película y Antonio Banderas entrando de la puerta. Aquí, en esta película y en otros momentos de la película, vamos a tener diferentes referencias intertextuales, principalmente al caso de la pintura. Aquí tenemos la Venus de Tiziano. Hay varias Venus que nos van a hablar en el caso de la pintura, pero aquí Almodóvar estaría haciendo una referencia a estas diferentes Venus, principalmente a esta Venus de Tiziano. Aquí sería, se van a poner elementos que tienen que ver con la parodia, y ya Picasso utilizaba estos elementos de parodia, que va a ser una parodia de esta Venus de Tiziano en el caso de su propia Venus. También en el caso del cine posmoderno empezaríamos a entrar a este universo del cine digital, de un montaje más rápido, de un sonido más moderno, y también algunas de estas técnicas que se van a utilizar dentro del cine digital y dentro de las diferentes técnicas de animación. También el cine posmoderno va a tener un pensamiento nihilista y también se va a considerar que es un pensamiento débil, ¿no? Trata de que ya no existan las ideologías, trata de que estas creencias siempre son relativas y que estamos entrando en una crisis.
también para algunos de los teóricos del posmodernismo estaríamos en el fin de la historia. Este fin de la historia ya no seguiría un progreso lineal, sino más bien que seguir este progreso lineal hacia una sociedad más perfecta, estaríamos yendo hacia un caos. La idea de progreso se difumina completamente y ahora en lugar de estar en ese progreso, cada vez estaríamos siendo más controlados por los medios de comunicación, por los estados y por las diferentes economías. Esos ideales ilustrados de la justicia, la libertad, la tolerancia y el trabajo liberador serían más cuestionados en este momento de la posmodernidad. Entonces la posmodernidad siempre nos estaría hablando de esta mezcla, de este reciclaje, de este pastiche, de esta ironía, y de estos juegos que tienen que ver con la intertextualidad. También la estética posmodernista nos hablaría de la inmediatez, de estar siempre en el presente, de este eclecticismo del arte, de este eclecticismo de las ideas, de este eclecticismo que tiene que ver con las diferentes culturas. Entonces el posmodernismo siempre iría hacia esos dos polos, hacia el polo del nihilismo y hacia el polo de lo relativista. Si se fijan, estas ideas de las fake news, estas ideas que de repente tenemos de las noticias falsas, nos está hablando de esta perspectiva relativista. A qué periódico le creemos? ¿A qué televisora le creemos? ¿A qué candidato político le creemos? Y muchas veces estaríamos en estas tendencias relativistas, en donde ya es más difícil distinguir este blanco de este negro, y muchas veces tendríamos que tomar una postura hacia qué lado queremos ir, pero ya sería todo más relativo, ya no estarían estos patrones tan que se imponen como se imponían en el siglo pasado, que serían factores políticos, factores económicos, factores culturales o factores de tipo religioso. Algo que va a mencionar principalmente Gilles de Lipovetsky es que la vida se va a convertir en una vida cada vez más estética. La ropa, los muebles, los automóviles, los teléfonos celulares, los salones de clase, los tenis, la moda, las películas, la comida, los centros comerciales, todo cada vez va a ser más estetizante, ¿no? Cada vez buscamos una casa más bonita, cada vez buscamos ese televisor que más nos agrade, y esto estaría repercutiendo principalmente en el cuerpo y en la moda. Todo se va a convertir en moda. La ropa, las series de televisión, las películas, hasta la propia política y el propio arte se convertiría en una moda, se convertiría en algo efímero, en algo que tiene que cambiar constantemente, y que nos está hablando, en el caso del posmodernismo, de que todo está reciclando y realmente no existe nada nuevo dentro del mundo de la estética. Ya habíamos hablado de esta mirada irónica, de esta mirada de parodia que va a existir sobre la realidad. Entonces nosotros cada vez somos más descreídos de la sociedad, somos más descreídos del mundo, del trabajo, de la escuela, de la política, del Estado, de los medios de comunicación. Entonces existe un cierto nihilismo, un cierto escepticismo acerca de todo lo que nos rodea, acerca de los mensajes, acerca de los diferentes textos, y muchas veces lo vamos a valorar ya no con criterios universales, sino más con criterios personales o con criterios de ciertos grupos a los cuales pertenecemos. Eh, en el caso del cine va a haber un teórico que es Molina Fox, que va a darnos ciertos rasgos identificativos que tienen que ver con el cine posmoderno. El primer rasgo que nos menciona Molina Fox sería la desaparición de un cine referencial. Este cine documental, este cine de ficción que lo creemos todo al 100%, desaparece completamente. Entonces ya también dudamos de los documentales, dudamos de los reportajes, dudamos de los noticieros, y cada vez el cine va a jugar con estos niveles de realidad y ficción. También la narración va a ser cada vez más fragmentada, y también va a haber una fragmentación del cuerpo. Cuando nosotros estamos en una llamada de Zoom o cuando nosotros estamos en una llamada de WhatsApp, solamente tenemos parte de los hombros y parte de la cabeza.
Entonces desaparece también parte de nuestro cuerpo, ciertas características de nuestro cuerpo. Y también eso ocurriría en otros medios, como sería el caso de las fotografías, el caso de Instagram, el cuerpo se fragmenta y el cuerpo se modifica. Se modifica por el color, se modifica por los diferentes filtros y se modifica por los diferentes cambios que le podemos hacer digitalmente. También algo muy importante que mencionaría Molina Fox es la relativización de los patrones ideológicos y morales. Entonces ahora pueden existir diferentes religiones, diferentes partidos políticos, diferentes visiones acerca de lo que consumimos, diferentes este, relativizaciones acerca de qué significa estudiar, qué significa casarse o qué significa ir de vacaciones. Entonces hay muchos patrones diferentes desde el punto de vista moral y desde el punto de vista ideológico. Estas tres características de la desaparición del cine referencial, de los cambios en la narración y de los cambios estéticos en el caso del cine, y también el último punto de la relativización de patrones morales ideológicos se va a ver reflejado en las diferentes películas, principalmente en estas películas de los 80s, de los 90s y de lo que está ocurriendo en estos últimos 20 años. Molina Fox va a considerar algunos autores muy representativos del cine europeo, principalmente algunos europeos que provenían de Inglaterra, de Francia, o incluso algunos que provienen del caso de Irán o del caso de otros países. Entonces él va a hablar no solamente de Quentin Tarantino, de Almodóvar, de David Lynch, sino también va a hablar de cine postmoderno en el caso de Peter Greenaway, que sería inglés, de Leo Carras, que sería francés, o de Akiko Kaurismäki, que sería este, eh, europeo. También algunos autores han relacionado al cine postmoderno con el caso de El Kitsch, y en esto del caso del Kitsch podemos mencionar las películas de Tarantino, que estaría haciendo una mezcla, que estaría haciendo un homenaje bastante irónico, bastante utilizando la parodia o utilizando esto que sería el Kitsch en sus películas de Tarantino o en las películas de Anthony Golan, en donde muchas veces su personaje está filmando todo lo que le ocurre dentro de la pareja o dentro de su mundo interior. También los relatos cambiarían, serían remakes, serían nuevas versiones desde el punto de vista del director, como podría ser La Alicia de Tim Burton, en donde el personaje de la reina, el personaje de Alicia o el personaje del sombrerero van a ser adaptadas a este estilo bastante posmoderno de Tim Burton, en donde va a utilizar determinado tipo de colores, determinado tipo de música y que va a jugar con estos elementos de intertextualidad, de parodia, de ironía y de pastiche. Bueno, vamos a ver algunas de las principales películas posmodernas. Entonces, en estas principales películas posmodernas tendríamos El contrato del dibujante de Peter Greenaway, Laberinto de pasiones de Pedro Almodóvar, que es una película divertidísima de unas mujeres que viven en un convento pero tienen doble vida. Matador, también de unos asesinos seriales que tienen doble vida y que terminan enamorándose. La ley del deseo, que nos hablaría de esta nueva temática de lo LGTB. Tiempos difíciles de Jan Botello. La chica de la fábrica de cerillas de Kaurismäki. Los amantes del Puente Nuevo de Leo Carras. Reservoir Dogs de Quentin Tarantino. Tacones lejanos de Pedro Almodóvar, en donde se hablaría de una cantante muy famosa y la relación con su hija. Asesinos por naturaleza de Oliver Stone, Pulp Fiction de Quentin Tarantino, el libro de Pilot Book de Peter Greenaway, Estado de sitio de Edwin Sandys, Las horas del día de Jamie Rosales o Taxi Driver de Martin Scorsese. En esta película de Taxi Driver de Martin Scorsese está renovando completamente el género negro, el género de policías, y aquí nos estaría hablando de un completo antihéroe que está completamente en contra del sistema,
y que quiere acabar con este sistema, principalmente con de la parte política, en que está en bastante decadencia y en bastante corrupción. Aquí veremos la diferencia que existiría entre la Alicia de Tim Burton y las Alicias anteriores. Como Tim Burton puede seleccionar diferentes relatos de diferente procedencia, de diferente época, y los va a convertir a su propio estilo, a su propio modo, a su propia subjetividad. En estas parodias, en esta ironía, podemos tener la película de Rango, que sería una crítica, una parodia del mundo de las películas del oeste. También los diferentes monstruos, los diferentes seres extraterrestres, los diferentes seres extraños que aparecerían en diferentes películas. En el caso del cine postmoderno estaríamos utilizando diferentes efectos visuales, diferentes efectos de animación, diferentes efectos de 3D que nos estarían dando un cine más rápido, un cine más moderno o más postmoderno. También ya veíamos que también los remakes, las secuelas, la parte 1, la parte 2, la parte 3, las trilogías serían muy importantes en este cine de los 90 y en este cine del 2000, ¿no? Ahorita acabamos de tener Matrix 4, acabamos de tener eh, El Hombre Araña, que creo que ya es la octava versión, y estos remakes serían muy importantes y por ejemplo en el último Hombre Araña haría referencia a las 7 u 8 películas anteriores. Una película que también hacía homenaje al cine de la década de los 70, al cine de la década de los 80, sería la película de Super 8, que también nos va a ver cómo se veía y cómo se filmaba en Super 8 en estas décadas. Entonces, el cine postmoderno también en algunos momentos se va a cruzar con los cines de Blockbuster y va a coincidir con el auge de las películas en DVD. Y ahorita también estaría coincidiendo con todas esas diferentes plataformas en donde podemos ver películas, ya sea en HBO, ya sea en Netflix, ya sea en plataformas mexicanas, pero ahora ya estaríamos hablando de nuevas formas de producción, de nuevas formas de distribución y de nuevas formas de ver las películas. Otra película que también hace mucha parodia, que también hace mucha ironía, sería la película de Zombieland. Entonces ahí estaría haciendo un homenaje a las películas anteriores de zombies. Entonces va a haber ciertos géneros que van a estar haciendo homenajes y relaciones intertextuales a las películas anteriores del mismo género. O también otra característica sería el cine y la diversidad sexual, como sería el caso de las películas de Almodóvar, que nos van a meter personajes gays, personajes travestis, personajes transexuales, mujeres, y diferentes tipos de diversidades y de identidades sexuales. O que nos van a mezclar diferentes tiempos, diferentes narraciones, diferentes espacios, diferentes multiculturalidades, como sería el caso de Babel, que nos habla de Estados Unidos, que nos habla de México, que nos habla de Japón y que nos habla de diferentes países. En el cine posmoderno, también sería muy importante las películas de las von Trier, que muchas veces van a mezclar elementos del teatro, van a mezclar elementos de la literatura, van a mezclar elementos de su propia cultura, ¿no? Como sería en el caso del Anticristo, el caso de Rompiendo las Olas, el caso de Doteville. En estas películas, Las von Trier estaría tratando de romper con este cine clásico en donde se trata de ver a un cine como objetivo, sino siempre estaría mostrando estos elementos que tienen que ver con lo espectacular, con lo cinematográfico y con que estamos dentro de una realidad que no es el mundo real, sino es la realidad del propio cine. Bueno, esas serían algunas de las características más destacadas de este que sería el hipercine. Nosotros ahorita actualmente vamos a ver algunas películas del caso del cine mexicano y estas películas del cine mexicano de la década del 2000 estarían
perteneciendo a este estilo posmoderno, en donde se combinan algunas características modernas, como sería el uso de planos secuencias, el uso de tiempos muertos, el uso de la visión más del director, el uso de un cine más subjetivo, de un cine más personal, que serían algunos ejemplos del cine postmoderno en el caso del cine mexicano. Bueno, eso sería lo más importante de este estilo que se va a mostrar principalmente a partir de la década de los 80 y que todavía sería vigente y que todavía sería actual. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.